Buenas tardes, Ronnie Abiu Chalí le saluda, embajador de Guatemala en Argentina. Hoy vamos a hablar sobre la literatura latinoamericana, sobre la literatura guatemalteca. Voy a aprovechar, por supuesto, en cuanto hablo, de saborear un sabroso café de Guatemala, uno de los mejores del mundo. Quédese conmigo, hablando de la literatura guatemalteca, la literatura maya, la literatura colonial, la literatura del siglo XIX, la independentista, la literatura del siglo XX y la literatura contemporánea. Vamos a partir del concepto de que la literatura no se construye en el vacío. La literatura responde, de alguna manera, a todos los elementos de una sociedad y a su vez los escritores, los poetas, también inciden dentro de la misma. Esto quiere decir entonces que cuando hablamos de literatura latinoamericana es porque existe un pueblo latinoamericano. Lo mismo si hablamos de literatura guatemalteca es porque detrás también existe un pueblo guatemalteco. Cuando hablamos de literatura guatemalteca vamos a hablar en primer lugar de la literatura maya. Ustedes saben que los mayas existieron hace miles de años y los mayas escribían en estelas, escribían en barro, escribían en vasijas, escribían en dinteles. Bueno, la verdad que ellos fueron los precursores de la escritura en el continente americano y también uno de los más importantes en el mundo. Fue tan importante la incursión de los mayas en la literatura que acordémonos que ellos escribieron los códices mayas. El códice de Dresde, el códice de Madrid y el códice de París. Ese es un ejemplo realmente de la trascendencia que tuvieron los mayas en la literatura guatemalteca y en la literatura universal. Para dejar constancia entonces de la literatura maya, vamos a hablar de dos de sus grandes obras. En primer lugar, el Popol Vuh, o libro sagrado de los maya quichés, y vamos a hablar también del Rabinal Achí. El Popol Vuh es entonces la obra literaria más importante de los mayas. Y digo que es muy importante porque refleja del mismo no solo la historia, no solo la mitología maya, sino también da una explicación sobre la creación del hombre y del universo. El Popol Vuh tiene entonces un contenido histórico, un contenido mitológico, pero también por las cualidades literarias. El Popol Vuh fue escrito en prosa y verso, se puede equiparar perfectamente a obras como la Ilíada y la Odisea griegas y el Ramayana indio. El Popol Vuh es al final de cuentas una declaración universal sobre la creación del hombre, sobre la creación del universo y el rol que juega el hombre dentro del mismo. Las partes del Popol Vuh son la creación. Los mayas consideraban que el hombre viene o fue hecho del maíz. Cuando decimos que el Popol Vuh es una declaración universal es porque realmente refleja eso. Voy a leerles cómo inicia el Popol Vuh para que tengamos una idea de esa gran dimensión. Y dice: todo está en suspenso, todo está en reposo, todo está en sosiego, todo está en silencio y está vacía la bóveda del cielo. La otra obra importante de los mayas o el legado maya lo constituye el Rabinal Achí. El Rabinal Achí significa la danza del tun o la danza del tambor. El Rabinal Achí es un drama dinástico maya que refleja la guerra entre dos varones
Es baile de máscaras, danza y teatro. Es prácticamente teatro precolombino. Tanto el Popol Vuh como el Rabinal Achí influyeron bastante en la forma de escribir, en la forma de redactar, tanto de Miguel Ángel Asturias como de Luis Cardosa y Aragón. Dentro de la literatura colonial, yo creo que el personaje que tiene una gran relevancia dentro de la misma es Rafael Landívar. Rafael Landívar escribió Rusticatio Mexicana, esa obra que fue escrita en verso, que es un himno que refleja la naturaleza de Guatemala, las costumbres y la vida rural del virreinato de la Nueva España y de la Capitanía General del Reino de Guatemala. Dentro de la literatura independentista del siglo XIX vamos a hablar de José Milla y Vidaurre, miembro de la Real Academia Española y miembro de la Sociedad Literaria de París. José Milla y Vidaurre escribió dentro de sus obras más connotadas la historia de un Pepe, que refleja de alguna manera su infancia y su biografía. José Milla y Vidaurre escribió el poema Don Bonifacio y novelas tales como La hija del adelantado, El canasto del sastre, El visitador, Los nazarenos, entre otras. Dentro de la literatura del siglo XX, el mayor exponente guatemalteco dentro de la misma es Miguel Ángel Asturias. Hablar de Miguel Ángel Asturias es realmente hablar de un hombre polifacético. Fue diplomático, periodista, escritor, novelista. En su carrera diplomática, Miguel Ángel Asturias fue agregado cultural en la Embajada de Guatemala acá en Argentina, en la Embajada de Guatemala en Francia y fue embajador en Francia y en El Salvador. Contó dentro de sus amigos a Borges, Pablo Neruda, Luis Cardosa y Aragón, entre otros. Miguel Ángel Asturias escribió novela, cuentos, teatro, poesía, periodismo, ensayos y traducciones. Realmente Miguel Ángel Asturias es orgullo mestizo y es un representante que amó mucho a nuestra querida Guatemala. Es importante reconocer que el Premio Nobel de Literatura otorgado a Miguel Ángel Asturias de alguna manera también reconoce ese gran esfuerzo de la literatura latinoamericana. Por eso, por sus obras, fue que realmente fue galardonado Miguel Ángel Asturias en 1967. Fue el segundo latinoamericano en conseguir un premio Nobel de Literatura, después de Gabriela Mistral, y después de él siguieron Pablo Neruda, Octavio Paz, Gabriel García Márquez y más recientemente en el año 2010, Vargas Llosa. Al hablar de las obras de Miguel Ángel Asturias podemos de alguna manera estructurarlas de la siguiente forma. Quizá las más importantes y las más leídas y las que pueden estar constituidas dentro de la trilogía de la República de la Banana y lo que también podemos denominar la trilogía que recoge el contexto político, económico, sociológico y social de Guatemala de ese entonces. El señor presidente expone la radiografía de la República, expone la radiografía de una época de dictadura y cómo las decisiones del dictador, despóticas, crueles, arbitrarias, influían directamente y cambiaban la vida de los ciudadanos de la época.
La trilogía de la República de la Banana se desarrolla en el contexto del inicio de la República y refleja la vida rural en Guatemala. Viento Fuerte es el inicio de las plantaciones bananeras, no solo en Guatemala, sino en repúblicas como El Salvador y Honduras. El Papa Verde, publicado en Argentina en 1954, lo que refleja es la incidencia de las bananeras en todo el esquema político, económico y social imperante, seguido de Los Ojos de los Enterrados, que recoge el levantamiento de 1944 de los guatemaltecos que buscaban la construcción de un nuevo país. Dentro de la trilogía sociopolítica tenemos en primera instancia Hombres de Maíz, que narra la creencia maya quiché, tal y como lo narra el Popol Vuh, de que el hombre viene del maíz. Y asimismo recoge el conflicto entre el pueblo ladino y el pueblo indígena guatemalteco. El pueblo ladino, que tiene una concepción distinta en cuanto a la producción del maíz, y el pueblo indígena, que recoge una cosmovisión sagrada en su cultivo y producción. Mulata de Tal es en donde hay una suplantación cultural, y 3 de 4 soles, que es una apelación a la recuperación del lugar de los mayas en el mundo. Para finalizar, quisiera concentrarme en el legado de Miguel Ángel Asturias. Recordémonos en el contexto en el que se desarrolló Miguel Ángel Asturias, vivió en Guatemala, vivió en el exilio, y todo esto repercutió grandemente no solo en su vida personal, sino repercutió también tremendamente en la construcción de sus distintas obras. Todos estos hechos y circunstancias moldean el espíritu y encausan la creación literaria de Miguel Ángel Asturias. Resalta la mitología aborigen, a la propia tierra, la época maya, la época colonial, postcolonial, con una calidad y sonoridad de su prosa que apenas admiten una comparación en la literatura castellana del siglo XX. Algo importantísimo es que Miguel Ángel Asturias descubrió un camino nuevo para que otras voces literarias buscaran y encontraran una autonomía literaria y estilística. Creó, al final de cuentas, una corriente literaria en la que se insertarán posteriormente Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Uslar Pietri, Gabriel García Márquez, Roa Bastos y Ramón Amaya. En síntesis, fue un gran protagonista de la literatura latinoamericana, hispana y universal del siglo XX. Luis Cardosa de Aragón fue un contemporáneo de Miguel Ángel Asturias, también un gran exponente de la literatura universal y de la literatura latinoamericana y guatemalteca. Una de las obras más importantes de Luis Cardosa de Aragón es Guatemala, las líneas de su mano, en donde refleja el contexto económico, político de la época. Asimismo, escribió otras obras como El amor es eterno mientras dura y El futuro empezó ayer. Dentro de sus obras resalta la desigualdad imperante dentro de la sociedad guatemalteca. Así como Miguel Ángel Asturias tuvo participación en la traducción del Popol Vuh, Luis Cardosa de Aragón lo hizo con el Rabinal Achí. Otro de los grandes exponentes de la literatura y de la poesía guatemalteca fueron también César Brañas, Flavio Herrera y Mario Monteforte Toledo, con su reconocida obra Donde acaban los caminos. Dentro de la literatura contemporánea también debemos de reconocer a Luz Méndez de la Vega, que desde estudiante demostró su amor al arte y a la literatura.
Humberto Acabal, un escritor maya quiché que usó mucho la onomatopeya, escribiendo interesantes obras y poemas tales como Desnuda como la primera vez, Ovillo de seda, en donde reflejaban bastante la naturaleza guatemalteca, los animales, la pradera, los árboles y la primavera guatemalteca. Y por último, no puedo dejar de mencionar a Augusto Tito Monterroso, que escribió el relato más pequeño del mundo de únicamente 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Muchas gracias por su atención. Espero que siempre nos continúen viendo en nuestro canal de YouTube Raíces de Guatemala.